Vamos a hablar de teatro y vamos a hablar de teatro con alguien que vaya sí sabrá y se hará y habrá hecho cosas y sigue haciendo cosas interesantísimas en materia de teatro. Está la obra Hamlet en el Galpón los sábados y los domingos y vamos a hablar con Rogelio Gracia, a quien saludamos ya mismo con este aplauso. Rogelio, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un placerazo estar con ustedes, aunque sea de esta forma. Bien, bien, Rogelio. Bueno, uno dice, bueno, están dando Hamlet, está Hamlet en el teatro. Y digo, Hamlet, otra vez Hamlet. Y sí, porque tiene tanta tela para cortar y tiene tantos costados posibles para entrarle a la historia, ¿no? Este Hamlet, ¿cómo es, Rogelio? Bueno, es un Hamlet que respeta muchísimo la historia original, si bien está totalmente adaptado al lenguaje para que la entrega al espectador le sea familiar. ¿Me explico? Como se escribió hace 400 años y encima está traducida al español, a veces las traducciones suelen ser muy literales, muy duras, con un lenguaje muy desactualizado y eso a veces separa al espectador de la historia. Lo que se cuidó muchísimo en el trabajo del dramaturgista, que es el que hace de intermediario entre la obra y el espectador, sobre todo en obras viejas, es adaptar ese lenguaje para, respetando el texto de Shakespeare, volverlo cercano al espectador para que sea una obra viva y no una cosa que se parezca más a una pieza de museo, que a veces le pasa ese problema a los clásicos. Claro. También se hizo lo mismo con el vestuario, es decir, estamos de traje, un traje totalmente contemporáneo. También se pasó con algunos elementos que la obra se permite jugar, qué sé yo, con un celular, con proyecciones, con lo que sea, pero siempre respetando tanto la estructura de personajes como la estructura de las escenas. Es decir, dramáticamente la historia empieza y termina como el original, solo que está muy reducida porque es una obra que, si se hace entera, tiene que durar en 4 horas y media o 5. Claro. Está muy reducida y bastante adaptada para que sea un lenguaje familiar al espectador y no esté todo el tiempo preguntándose qué significa esto, qué significa lo otro, porque el lenguaje de hace 400 años era arcaico. Es como si uno representara a Cervantes de manera original. Hay muchas palabras que ya no se usan, muchas maneras de expresar que no se usan, entonces eso genera un ruido a la gente. Entonces, lo que se trató es de realmente que el lenguaje le quede cómodo al actor y le quede cómodo al espectador también para que tome contacto con una de las historias teatrales más bellas de toda la historia, ¿no? Rogelio, hablando de eso, recientemente declaraste que con este papel que te llegó estabas cumpliendo el sueño del pibe. Sin ir más lejos, César Troncoso, que nos estuvo visitando hace poquito acá, cuando le preguntamos qué le faltaba hacer, decía, bueno, por ejemplo, lo que está haciendo mi amigo Rogelio, un Hamlet. ¿Qué sentiste cuando te llega este papel? Y me imagino que no lo habrás pensado ni un minuto a la hora de decir que sí. No, mira, la verdad que sí, lo pensé un montonazo, aunque te parezca mentira, porque yo estaba en España y tenía que volver y preparar con muy poco tiempo. Esto fue pre-pandemia. Entonces yo no contestaba y me decían, dale, por favor. Y yo decía, no, tengo que llegar a Uruguay, no puedo, no había leído la versión. Quizás fue también por el sacudón, ¿no? De un día para el otro, cuando yo no esperaba hacer este rol, que llegue. Quizás fue eso lo que me pasó, pero sí es el sueño del pibe. Eso yo se lo dije a Javier Alfonso de Búsqueda el día que estrenaba, que me dijo, ¿cómo estás? Y le digo, es el sueño del pibe. Y él lo tuiteó. Y después lo agarró otro periodista y lo puso y nunca mejor expresado. En realidad yo lo dije de una manera informal, pero sí es el sueño del pibe, digamos. Aparte yo soñaba con este papel desde que empecé a estudiar teatro. Siempre fui fanático de Shakespeare, fanático de Hamlet. Y realmente todavía no lo puedo creer. Pasó todo muy rápido. Pasó la pandemia en el medio donde pensábamos que no íbamos a estrenar más. Se había desarmado todo el proyecto, estaba todo. Y habíamos tenido como 3 fechas tentativas que habían caído, así que finalmente lo hayamos podido estrenar, bueno, es un sueño cumplido, la verdad. Rogelio, y durante el periodo de pandemia, ¿qué pasó con el grupo? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Seguían hablando, seguían ensayando a distancia? Mucha gente ensayó por Zoom. ¿Cómo fue ese periodo para ustedes? Mirá, fue algo, que lo trato de resumir, pero fue dantesco. O sea, nosotros veníamos con toda la adrenalina a un estreno, a 15 días del estreno, un equipo de 14 actores, capaz que otros tantos entre técnicos, vestidores, diseñadores y todo, casi 30 personas trabajando, y pasamos de 100 a 0 en un segundo. O sea, cayó la noticia y tuvimos que interrumpirlo todo. Yo, para no volverme loco, seguía ensayando solo en el teatro.
hasta que llegó un momento que tampoco, porque ¿te acordás que al principio decían, estos son 3 semanas? Sí. Sí. Entonces digo, bueno, yo si son 3 semanas voy a seguir ensayando, porque si son 3 semanas, cuando empiece no me da el tiempo para recuperar. Entonces seguí ensayando y después en un momento tuve que dejar de ensayar y para no volverme loco también, lo que hacía era, bueno, tomar mucho contacto con el material. Sobre Shakespeare y sobre Hamlet hay tanto escrito, Claro, o sea, claro. es un personaje que trasciende todo, tiene Eso, mucha literatura escrita. Entonces, bueno, trataban... Claro. Perdón. Rogelio, no, eso que dijiste es central, ¿no? Porque Sí. más allá de las virtudes como dramaturgo que tenga Shakespeare, más allá de todo, ¿cómo se explica que sigan siendo interesantes hoy en día estas historias? ¿Es porque habla simplemente del ser humano y de las emociones y de las cosas humanas? ¿Es por eso que todavía tenemos ganas de ir a ver un Hamlet? ¿Es porque sigue hablándonos de nosotros mismos 400 años después? Yo creo que sí, que cuando un clásico lo trasciende todo a través de los siglos es porque logra captar una esencia humana tan importante que es totalmente atemporal. Y en el caso del Hamlet, es este tipo que se vuelve famosísimo en cualquier persona del mundo, que casi todo el mundo sabe lo que significa Hamlet y lo que dice Hamlet del ser o no ser. Este planteo que se hace de Hamlet realmente es tan universal y tan atemporal que creo que trasciende. Pero por otro lado, ¿sabes qué? Creo que existe algo más que hace que estas cosas trasciendan. Por ejemplo, son estas obras artísticas como que yo te diga la Mona Lisa, Sí. que ya llega un momento que no sabes por qué es tan famosa, ¿viste? O Seguro. sea, Sí, sí, sí. es un gran artista, por supuesto, Da Vinci y todo, pero llega un momento que esa obra se vuelve tan universal que seguramente hay algún otro misterio de por qué es tan famosa. En el caso de Shakespeare, sí. Shakespeare, sinceramente, no sé si hay un autor que en 400 años lo haya superado como dramaturgo. Realmente es una bestialidad su obra. Es realmente increíble lo que ha escrito. Yo no me aburro de Hamlet. Imagínate lo que le habré leído en estos 2 años, Sí, claro. más todo lo que le había leído antes, y no me aburre, ¿sabes? Todo el tiempo le descubro cosas y es realmente un autor enorme. Ahora, ¿por qué llega un momento que trasciende y se vuelve tan famoso? Yo creo que son estos motivos que decimos nosotros, más algún otro misterio que habrá. Que no Fíjate sabemos. que Hamlet es el danés más famoso del mundo y es un personaje de ficción. Sí, totalmente. Rogelio, bueno, por hoy vamos a dejarlo acá. Otro día te invitamos, además te hemos visto mucho en televisión, también en cine muchas veces, en teatro ni hablar, y siempre volvés al teatro, ¿no? Y eso también habla mucho de cómo sentís vos el oficio del actor. Así que para hablar de eso te invitamos otro día con más tiempo, tranqui, ¿te parece? Y de tus proyectos. Sí, por supuesto ahora que sí. Hablemos en cualquier momento. El teatro termina siendo siempre la casa del actor. Yo creo que Claro, de donde el actor sale y a donde el actor vuelve. Después hacemos 1000 cosas por ahí y sobre todo en este tiempo de pandemia, sí, mucho proyecto audiovisual y un par que están por venir y yo los hago con total amor y agradecimiento. Pero el teatro es la casa del actor y aparte es un lugar que una vez que te fascinó el escenario no se te va nunca más. Permitime antes de terminar mandarle un besito a mi hija que me está mirando con su abuela. Así que, hola María, ¿cómo estás? Besito grande. Le mandamos un beso desde acá también. Rogelio, repasemos entonces 21:30 el sábado y 20:30 el domingo, ¿no? En el Galpón. Esas son las funciones. Sí, exacto. Yo les tengo que pedir un favorcito y es que se estén atentos porque nosotros este fin de semana tuvimos que suspender por positivos y aún no está claro qué pasa con las funciones de la semana que viene porque, bueno, ustedes saben, hisopados, cosas, cuarentenas y todo esto. Entonces, lo que les queremos pedir a la gente es que chequee bien que las funciones estén activas antes de ir. Eso seguramente la página del Galpón o las redes sociales del Galpón o las mías propias también. Yo publico en el Instagram mío, publico cuando se hace, cuando se suspende. Dale. Y a ustedes también que por favor nos den una mano cuando suspendamos o tengamos que retomar en comunicar porque estamos viviendo unos días de incertidumbre brutal. Sí. Entonces uno no sabe si la función la hace o no la hace, así que le vamos Nos pasa lo mismo a especial diario. favor Acá en el programa nos Sí. pasa lo mismo Claro. a diario, Rogelio. Claro. Sí, contá con nosotros, Todo. avisanos siempre y contá vos Dale. y todos los grupos teatrales, como siempre, y todos los actores con la difusión. Así que por esta vez te mandamos un abrazo. Gracias, Rogelio. Muchísimas gracias por invitarnos y ocuparse de nuestro Hamlet. Arriba. Chau, chau. Abrazo. Rogelio, gracias, charlando con nosotros acerca de este Hamlet que pueden ir a ver al Galpón. Estén atentos por el tema de las funciones.